Hola, bienvenidos a nuestro informativo semanal dedicado, como toda la semana, a ofrecerles la actualidad de la Iglesia. Es miércoles 2 de diciembre de 2015 y comenzamos con nuestros titulares. El Santo Padre ha visitado 3 países de África, en un viaje de altísimo riesgo, no solo por la situación internacional, sino también por la situación de violencia que se vive en esos países, sobre todo en la República Centroafricana. Ofrecemos en este informativo un amplio resumen de esa visita histórica. Coincidiendo con la visita del Papa en África, la Conferencia Episcopal Alemana ha colgado en su página web un artículo muy agresivo contra la Iglesia africana, calificando a los católicos de allí como oportunistas debido a su pobreza. La primera escala del Papa Francisco a África ha sido Kenia, y entre otras cosas ha dicho que para acabar con el terrorismo había que acabar primero con la pobreza. A su llegada a Kenia, su santidad el Papa fue recibido por el presidente Uhuru Kenyatta y las autoridades del país, reunidas en el jardín del State House de Nairobi, bajo una gran tienda. La experiencia demuestra que la violencia, los conflictos y el terrorismo que se alimenta del miedo, la desconfianza y la desesperación nacen de la pobreza y la frustración, afirmó el pontífice. El segundo día de la visita apostólica en Kenia estuvo marcado por la celebración de la Santa Misa ante 1 millón de fieles y por el encuentro con los líderes de otras religiones. En un país en el que conviven diversas religiones, musulmanes, anglicanos, hindúes, pentecostales, católicos y de otros credos, en donde el diálogo interreligioso es algo familiar, el Papa recordó que el Dios a quien buscamos servir es un Dios de la paz. Su santo nombre no debe ser usado jamás para justificar el odio y la violencia. En la Santa Misa, el Papa Francisco denunció el machismo que domina en muchas sociedades africanas y pidió a los jóvenes, el futuro del continente, que se empeñen en luchar por la justicia. La policía tuvo que cerrar el Uhuru Park por estar completamente lleno, casi hora y media antes del comienzo de la misa. El total de fieles se situaba en torno al 1 millón. El viernes a primera hora de la mañana, antes de abandonar Kenia, el pontífice se desplazó al barrio pobre de Kangemi, en Nairobi, donde visitó la parroquia de San José Obrero, que regentan los jesuitas. En este suburbio viven en condiciones miserables más de 100.000 personas. En su discurso, Francisco habló de la sabiduría de los barrios populares y enumeró algunos de los principales problemas a los que se enfrentan. No faltan, de hecho, presiones para que se adopten políticas de descarte, como la de reducción de la natalidad, afirmó. Uganda fue la segunda etapa del viaje del Papa Francisco a África y ha estado marcada esta etapa por 2 acontecimientos importantes. Primero, la visita al santuario de los mártires ugandeses y después el encuentro con los religiosos y sacerdotes de ese país. El primer acto oficial del Papa en Uganda consistió en la celebración de la Santa Misa en la colina de Namugongo, lugar del martirio de 22 laicos católicos que no quisieron apostatar de su fe ni someterse a prácticas homosexuales ordenadas por el rey del país. Poco antes estuvo en oración silenciosa delante del altar que conserva las reliquias de San Carlos Lwanga, el más importante de los mártires ugandeses. San Carlos Lwanga y los 12 mártires con edad entre los 14 y 30 años, pertenecientes a la corte real de los jóvenes nobles o a la guardia personal del rey Mwanga, neófitos o fieles seguidores de la fe católica, al rechazar seguir torpes pedidos del rey en la colina de Namugondo, en Uganda, fueron algunos asesinados con la espada y otros quemados vivos. Si, a semejanza de los mártires, reavivamos el don del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, entonces llegaremos a ser de verdad los discípulos misioneros de Cristo, dijo. Añadió que esta apertura hacia los demás comienza en la familia, en nuestras casas, donde se aprende a conocer la misericordia y el amor de Dios, y se expresa también en el cuidado de los ancianos, de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. Por ello pidió a la Iglesia y en particular a las comunidades parroquiales que sigan ayudando a las parejas jóvenes en su preparación al matrimonio, anime a los esposos a vivir el vínculo conyugal en el amor y la fidelidad, y ayude a los padres en su tarea de ser los primeros maestros de la fe de sus hijos. Al día siguiente, el Papa se reunió en la Catedral de Kampala con los sacerdotes, religiosas y religiosos
a los cuales pidió no llevar una doble vida, ni mantener escondido lo que Dios no quiere, y por el contrario recurrir a la confesión y pedir perdón. El Santo Padre hizo hincapié en 3 palabras: memoria, fidelidad y oración. En el Deuteronomio, Moisés recuerda a su pueblo: no olviden, no olvidar todo lo que Dios hizo por el pueblo, pidan la gracia de la memoria, alentó Francisco a los consagrados reunidos en la Catedral de Kampala. Por la sangre de los católicos ugandeses está mezclada la sangre de los mártires. No pierdan la memoria de esta semilla para que así sigan creciendo. La fidelidad, indicó Francisco, solamente es posible con la oración. Si un religioso, una religiosa, un sacerdote deja de rezar o reza poco porque dice que tiene mucho trabajo, ya empezó a perder la memoria y ya empezó a perder la fidelidad, dijo. Oración que significa también humillación, la humillación de ir con regularidad al confesor a decir los propios pecados, aseguró. La última etapa del viaje a África de su santidad fue a la República Centroafricana. Fue la más arriesgada, incluso el ejército francés había desaconsejado esta visita, pero todo salió bien y su santidad pudo regresar a Roma sin incidentes. Poco después de llegar a República Centroafricana, el Papa se ha dirigido a un campo de refugiados que se encuentra en el complejo parroquial de Saint-Sauveur. La paz sin amor, sin amistad, sin tolerancia, sin perdón, no es posible. Cada uno de nosotros debe hacer algo. Repitámoslo todos juntos. Todos somos hermanos. Los niños, los chicos, las mujeres y los hombres del campo para refugiados Saint-Sauveur de Bangui, en donde viven acampadas miles de familias, repitieron en 3 veces en el idioma local: todos somos hermanos. El segundo acto del Papa Francisco en Bangui consistió en la apertura del Año Santo de la Misericordia en la catedral de esa ciudad. El Año Santo de la Misericordia viene anticipadamente a esta tierra, una tierra que sufre desde hace años la guerra, el odio, la incomprensión, la falta de paz. A todos los que empuñan injustamente las armas de este mundo, depongan estos instrumentos de muerte, dijo el pontífice. Francisco recordó que una de las exigencias fundamentales de la vocación cristiana es el amor a los enemigos, que nos previene de la tentación de la venganza y de la espiral de las represalias sin fin. Jesús ha insistido mucho sobre este aspecto particular del testimonio cristiano. Los agentes de evangelización, por tanto, han de ser ante todo artesanos del perdón, especialistas de la reconciliación, expertos de la misericordia. El tercer acto en este país africano consistió en visitar la mezquita principal de la ciudad. El imán le dio la bienvenida e indicó que la visita a la mezquita es un símbolo y quiso reiterar que las relaciones entre hermanos y hermanas cristianos y musulmanes son tan profundas que ninguna maniobra podrá apagarlas o abolirlas. El Papa respondió utilizando el mismo mensaje de hermanos y hermanas que había usado el imán. Cristianos y musulmanes somos hermanos. Tenemos que considerarnos así, comportarnos como tales, proclamó Francisco. Precisó que los últimos sucesos y la violencia que ha golpeado el país no tuvo un fundamento precisamente religioso, porque la violencia desfigura el rostro de Dios. Dios es paz, recordó. Por último, el Santo Padre celebró una multitudinaria Eucaristía el lunes en el estadio de Bangui, antes de despedirse del país. En un país atribulado por la pobreza y la violencia, Francisco ha predicado la salvación en Cristo y ha animado a poner los ojos en la otra orilla, que es la vida eterna. Precisamente, el Papa pidió a los cristianos que compartiesen ese entusiasmo sin desfallecer. Así, exhortó a perseverar con entusiasmo en la misión, una misión que necesita de nuevos mensajeros, más numerosos todavía, más generosos, más alegres, más santos. Todos estamos llamados a ser este mensajero que nuestro hermano de cualquier etnia, religión y cultura espera a menudo sin saberlo.
El lunes mismo, el Papa salió para Roma, poniendo fin así a una visita de 6 días a 3 países africanos que sin duda ha sido la más arriesgada de cuantas ha hecho hasta ahora. Además de la visita del Papa a África, han ocurrido otras cosas en la Iglesia. Por ejemplo, en la web de la Conferencia Episcopal Alemana ha tenido cabida un artículo agresivo contra los católicos africanos. Según el autor de este artículo, dice que los católicos crecen en ese país debido a que son pobres e ignorantes. En un artículo titulado La Iglesia pobre y romántica, Björn Hall escribe lo que sigue. Por supuesto, la Iglesia está creciendo en África. Crece porque la gente es socialmente dependiente y a menudo no tiene nada más que su fe. Crece porque la situación educativa allí está en promedio en un nivel bastante bajo y la gente acepta respuestas sencillas a preguntas difíciles de fe. Respuestas como las del cardenal Sara de Guinea. E incluso el creciente número de sacerdotes son el resultado no solo del ímpetu misionero, sino también el resultado del hecho que el sacerdocio es una de las pocas posibilidades para tener seguridad social en el continente negro. Afortunadamente, no todos los alemanes piensan así. En la presentación del libro del cardenal Sará, Dios o nada, en Roma, Monseñor Gansgein, secretario particular del Papa emérito Benedicto XVI, dijo que en esta hora el cardenal se pone en pie proféticamente. Sabe que el Evangelio, que una vez transformó las culturas, está ahora en peligro de ser transformado a su vez por las realidades de la vida. Y añadió, hoy el cardenal Sará, confiadamente y con toda su fuerza, insiste en que la Iglesia no debe disolverse en el espíritu del mundo. A continuación, el comentario editorial de esta semana, que está dedicado a la visita del Papa Francisco a África. El Papa se encuentra en África. Es un viaje de alto riesgo. El ejército francés había informado hacía ya semanas al Vaticano de que no podía hacerse cargo de garantizar la seguridad del Papa durante su visita a la República Centroafricana. Un viaje arriesgado porque realmente no hay ya casi ni un solo día en que no haya un atentado terrorista en una u otra parte del mundo, o situaciones que ponen en grave peligro la paz mundial, por ejemplo, el reciente derribo de un avión ruso en Turquía. A pesar de todo, el Papa ha querido mantener su proyecto de ir a África. Como ha dicho el cardenal Parolin, secretario de Estado, no se trata de que el Papa, que los demás seamos suicidas, se trata de que si no hubiera ido ya habría sido un primer éxito para los terroristas, porque serían ellos los que condicionan la agenda del Papa. El Papa está en África, está haciendo una visita a esa periferia a la que a él tanto le gusta defender y a la que nos invita a todos a que defendamos. En su primer discurso, nada más llegar a Kenia, la primera etapa de su viaje, el discurso más esperado, porque era el primero, había mayor expectación, el Papa ha querido, como era lógico, hablar de pobreza y hablar de terrorismo. Pobreza porque es uno de los temas de su viaje y de su gran preocupación, y de terrorismo porque es evidentemente el tema del momento. No en vano, Kenia también es un país muy afectado por el terrorismo. Y ha unido pobreza con terrorismo. Ha dicho que para acabar con el terrorismo había que acabar con la pobreza. El Papa tiene razón. Hay efectivamente una relación entre pobreza y terrorismo. Si se recuerda el canto famoso, la internacional de los comunistas, empieza diciendo arriba parias de la tierra, es decir, invitando a la revolución, a la dictadura del proletariado, pero lo hacen porque hay famélica legión, es decir, si no hubiera pobreza, si no hubiera injusticia, en el mundo no habría tanta guerra ni tantas revoluciones violentas. Esto es así. Pero considero un error, y un grave error, unir como si pobreza y terrorismo, como si fuera la pobreza la única causa o incluso la principal causa. Habrá situaciones en que no cabe duda que esto es así, pero no en este terrorismo que ahora nos afecta, que es el terrorismo islámico. Marx era ateo.
Y también eran ateos algunos de los que le sostuvieron ideológicamente, como Feuerbach, o de los que se basaron en él, como Lenin y Stalin. Pero también otros eran ateos. Era ateo Freud, era ateo Nietzsche, y los padres de la Ilustración francesa, desde Danton a Robespierre, pasando por Voltaire, si no eran ateos, pues eran deístas anticatólicos. Es decir, todos ellos tuvieron un concepto del hombre ateo. El hombre para ellos era un animal, sin alma, con espíritu, es decir, con una cierta capacidad cultural, un animal. Un animal domesticado, unas ovejas o unos caballos, o unos cerdos, o unas vacas de granja que con tener pienso, comida, con tener sexo, con tener un alojamiento se conforman, o un animal más salvaje, un león, un tigre, que se rige por la ley de la selva. Pero al fin un animal. Y este concepto ateo del hombre, el hombre es un animal y nada más que un animal, es el que sigue funcionando y el que sigue dominando en este nuevo orden mundial que algunos están intentando instaurar. Tienen un concepto del hombre sin alma. Y por eso están fracasando, y sobre todo están fracasando con el terrorismo islámico. Fracasaron en primer lugar en Irán, con el Shah de Persia, que fueron allí expulsados precisamente por clérigos musulmanes. Fracasaron en Irak porque pensaron que con derribar a Saddam estaba todo hecho. Y no dejan de recibir y de cosechar fracaso tras fracaso. No solamente en Siria, sino en Libia, en Túnez, en tantos países del centro de África. Es decir, al considerar al hombre como un mero animal sin alma, no entienden que lo que el terrorismo islámico está defendiendo y justificando no es solo una cuestión del justo reparto de la riqueza, sino que es una cuestión más profunda. Los clérigos musulmanes que justifican el terrorismo, que no son por supuesto todos, ni mucho menos, pero que existen, y los creyentes musulmanes que simpatizan con el terrorismo, que son muchos, o que ejecutan el terrorismo, que son muchísimos menos, están preocupados por la agresión de este mundo occidental contra sus valores profundos, contra sus valores religiosos, contra su fe, contra su alma. En Occidente se piensa, y lo he escuchado muchas veces, que el Islam lo que necesita es una ilustración, es decir, un paso profundo por la diosa razón y por la desmitificación religiosa. Esto precisamente porque piensan esto, los otros se sienten agredidos, repito, en lo más profundo que tienen. No se sienten agredidos en su capacidad de tener o no tener dinero. Se sienten agredidos en su alma. Y por eso atacan, y atacan de una forma religiosa. Si una persona quisiera conseguir dinero, pues haría un acto de corrupción, que sé yo, un golpe de Estado, o atacaría un banco, pero no le llevaría a suicidarse. Cuando se suicidan, es porque están haciendo un gesto violento totalmente condenable, injustificado. Todo ese terrorismo es condenable e injustificado, pero para ellos es un acto religioso. Esto es lo que Occidente no entiende. Por eso, identificar terrorismo islámico con pobreza es simplificar las cosas. No digo que no haya una relación, insisto, pero tal y como dicen los medios de comunicación debe de ser la única relación. Esto no es verdad. Identificar terrorismo islámico con pobreza no nos lleva más que a no ver cuál es la raíz del problema. La raíz del problema es un mundo sin Dios. Y no solamente un mundo sin Dios, sino un mundo agresivo contra Dios, agresivo contra lo religioso, especialmente contra lo religioso cristiano y particularmente contra el catolicismo, es cierto. Pero al fin un mundo sin Dios que pretende implantar su visión, ese nuevo orden mundial del hombre sin alma y por tanto de una sociedad atea, que un sector, el Islam, se niega a aceptar y lucha contra ello de una forma que nosotros consideramos absolutamente injustificada, injustificable.
lucha contra ello con la violencia, pero si la causa es una causa religiosa, ni el dinero ni las armas servirán para solucionarlo. A un problema religioso hay que hacerle frente con una solución religiosa. Hasta que esto no lo entendamos, el terrorismo islámico no podrá ser nunca desactivado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Llegamos así al final de nuestro informativo semanal. No olvide que si quiere estar al tanto de lo que sucede en nuestra Iglesia Católica, puede consultar nuestra página web de noticias y apologética católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.